No sé si ustedes han visto un tatuaje, y si tienes este tatuaje, me disculpo de una vez por lo que voy a decir. No sé si ustedes han visto un tatuaje que dice, bueno, es una frase, pero yo he visto gente que lo tiene tatuado, que dice, solo Dios puede juzgarme. ¿Lo has visto? ¿Lo has escuchado? A lo mejor lo tienen en inglés y por eso no te has dado cuenta, pero es una actitud, ¿no? Es como decir, nadie me puede juzgar a mí, solamente Dios me puede juzgar. Y bueno, podemos hablar de eso más adelante, qué miedo, ¿verdad? Caer en manos del Dios vivo, qué miedo esperarme hasta el final y esperar que únicamente Dios me juzgue, ¿verdad? Es como una actitud de orgullo, pero no vamos a hablar tanto de eso. Vamos a hablar más bien de uno de los pasajes, una de las enseñanzas de la palabra más conocidas, pero también más malinterpretadas en la historia. Y es la enseñanza de Jesús que está en Mateo capítulo 7, versículo 1, donde dice, no juzguen para que no sean juzgados. Es una de las enseñanzas favoritas de muchos, ¿verdad? No juzgues. Nos encanta esa enseñanza. No nos gusta nada más de lo que dice Jesús, pero cuando Jesús dice no juzgues, ahí sí ya nuestra enseñanza favorita, ¿verdad? Llega alguien y te hace ver algún problema que tienes y dices, no. Jesucristo dice no juzgues. Y le sacas tu tatuaje, ¿verdad? Solo Dios puede juzgar. Pero vamos a tratar de entender este pasaje, vamos a ver realmente lo que Jesucristo está diciendo, vamos a entender el contexto, vamos a entender el significado de lo que Jesús está viendo y realmente las preguntas que vamos a contestar es, ¿será que Jesucristo está diciendo que no podemos juzgar absolutamente para nada? ¿Que tenemos que ser así completamente neutrales y no tener ninguna sola opinión, no distinguir entre lo bueno y lo malo, no distinguir entre la verdad y la mentira? Así que dejemos que todo pase a nuestro alrededor. A veces así soy yo como papá, ¿verdad? Estoy ya tan cansado y nada más los niños están así, aventándose cosas, jugando, pegándose y yo nada más estoy así, ya hagan lo que quieran, ¿verdad? ¿Realmente eso es lo que significa no juzgues? Quedarme y decir, bueno, pues no pasa nada, hagan lo que quieran. Dios los va a juzgar. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesucristo dice, no juzguen para que no sean juzgados. Y vamos a parar ahí por un momento. Creo que lo primero que tenemos que hacer para entender bien este pasaje de una forma objetiva, para interpretarlo bien, es debemos de aclarar el significado de la palabra juzgar. En el idioma original, en el griego, en el idioma que está escrito en el Nuevo Testamento, y también en el español, si somos honestos, si somos objetivos, sabemos que la palabra juzgar tiene muchos significados. No siempre significa lo mismo y no sería honesto de nuestra parte aplicarle todos los significados o aplicar siempre el mismo significado. Por ejemplo, la palabra juzgar puede tener el significado de un juicio legal, ¿verdad? Tú vas a un juicio, tú vas a una corte y un juez pega con su martillo y dice culpable. Eso es una forma de juzgar, ¿verdad? Es un juicio legal. Pero también juzgar puede significar tomar una decisión. También juzgar puede significar tener una opinión. O a lo mejor incluso puede decir como hasta decidir entre dos cosas, ¿no? Como discriminar, no en un sentido negativo, sino discriminar en un sentido de decir, ¿sabes qué? Me gusta más el jugo de naranja que el jugo de manzana. Ahí ya hice un juicio, ¿verdad? Ya discriminé al jugo de manzana y preferí el jugo de naranja. Hay muchos significados. También hay significados negativos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser rechazar a una persona, condenar a alguien, especialmente la parte más negativa sería criticar a alguien. Ver algo que alguien está haciendo o simplemente su apariencia física o lo que sea y criticarlos, condenarlos, discriminarlos, ahí sí de forma negativa, ¿verdad? Entonces, vemos que una palabra, la palabra juzgar, tiene muchos significados
Y el contexto de lo que Jesucristo nos está diciendo y el significado de lo que Jesucristo nos está diciendo depende del contexto. Les doy un ejemplo. ¿Qué es una bailarina? ¿Qué pasa si le digo, hermano, necesito una bailarina? ¿Qué dirías? Pues depende, ¿no? O sea, si les digo, hermanos, para el programa navideño necesitamos una bailarina. Ah, ok, pues necesitamos una estudiante que sea buena para bailar para el programa navideño donde hay bailables, ¿no? Pero si les digo, hermano, fíjate que estoy construyendo aquí en el terreno y necesitamos una bailarina. Pues es una máquina, ¿no? Entonces la misma palabra toma un significado diferente dependiendo del contexto. Sería muy poco honesto si yo te digo, hermano, necesitamos una bailarina porque estamos aquí en la construcción y traes a una chica que sabe bailar. De la misma forma, cuando Jesucristo dice, no juzguen, pues tú tienes que usar tu entendimiento y decir, a ver, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo aquí? ¿Está diciendo que no ejerzan ni una sola opinión? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que nos dice el contexto? Fíjate el contexto, y el contexto es todo lo que Jesucristo nos ha enseñado hasta ahorita. De hecho, el contexto es todo lo que dice la palabra de Dios, y el contexto aquí del pasaje dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Entonces aquí nuestro pasaje es esta enseñanza de Jesucristo, y ahorita lo vamos a ver de una forma más clara, pero este pasaje no puede estar diciendo que no tengamos ninguna sola opinión, o que no reconozcamos el mal en otras personas y digamos algo. Eso no es lo que está diciendo. De hecho, este mismo pasaje nos va a dar instrucciones sobre cómo lidiar con el mal en otras personas. Más bien lo que este pasaje está prohibiendo, y lo vemos en el contexto, y ahí mismo en el pasaje, está prohibiendo que juzguemos de una forma hipócrita, que juzguemos de una forma errónea. De hecho, Jesucristo mismo en Juan capítulo 7, versículo 24, Jesucristo mismo nos da permiso de juzgar, nos da la instrucción de juzgar. Dice, en el 24 dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces Jesucristo no se está contradiciendo él mismo. Más bien aquí el problema de Mateo 7 es que no ejerzamos un juicio hipócrita. Y en este caso el juicio hipócrita tiene que ver con un problema de mi corazón. Es claro que existe la verdad y la mentira, lo correcto y lo erróneo, pero cuando la actitud de mi corazón es incorrecta hacia las demás personas, entonces mi juicio se convierte hipócrita. Y ya dejé de hacer un juicio justo, y más bien ahora estoy cayendo en un juicio hipócrita, en la crítica. Entonces, de este pasaje quiero que veamos, quiero que nos hagamos 4 preguntas antes de ir y juzgar a una persona. Antes de emitir juicio. Quiero que este es como un examen, ¿verdad? Si ves algo así de alguien más que te enciende, que dices, ¿por qué está haciendo eso? Eso me molesta. En lugar de ir luego en tu corazón a juzgar y luego ir y decirle algo, quiero que te hagas este examen primero, estas 4 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿me gustaría que Dios usara el mismo estándar que yo estoy usando para juzgar a los demás? Me gustaría que así como yo juzgo a esa persona, Dios me juzgara a mí con ese mismo estándar, con esa misma medida. Y es lo que dice, ¿verdad? Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Este pasaje no está hablando del karma, ¿verdad? No está diciendo, si tú juzgas a los demás, las personas te van a juzgar a ti. No. Está diciendo, así como tú juzgues a las personas, Dios te va a juzgar a ti. La medida que tú uses para juzgar a los demás es la medida que Dios va a usar para juzgarte a ti. Y esto es congruente con la palabra, ¿verdad? Cuando Jesucristo les enseña a orar, cuando dice el Padre Nuestro, acuérdate esa parte donde dice que nosotros perdonamos a los demás, y si no nos perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros.
Entonces, esto es congruente con el carácter de Dios. Ahora, vamos a aclarar algo. Dios no tiene medidas distintas. Dios, es un juez justo, es un juez perfecto. El estándar de justicia es Él es la perfección. Pero lo que sí pasa en realidad es que cuando yo juzgo a alguien, cuando yo ejerzo cierta medida sobre alguien más, yo me estoy abriendo al juicio de Dios, estoy invitando el juicio de Dios. Pero en lugar de yo abrirme e invitar al el juicio de Dios, yo más bien debería de pensar y decir, a ver, ¿cómo me ha juzgado Dios a mí? ¿Cómo me ha tratado Dios a mí? ¿Cómo te ha tratado Dios, hermano, hermana? Amigo, visitante, ¿cómo te ha tratado Dios? Si Dios fuera así, si Él no tuviera misericordia, si Él no tuviera paciencia, ¿cuántos de nosotros seguiríamos vivos? No, ¿desde cuándo me hubiera caído un rayo? ¿Verdad? ¿Desde cuándo Dios ya nos hubiera destruido? ¿Por qué? Porque todos hemos pecado contra Él. Todos hemos hecho lo malo. Y Dios es paciente, Dios es misericordioso. Dios no nos juzga inmediatamente. Él aguanta, Él espera. Además, Él envió a su Hijo Jesucristo. Está lloviendo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Espero que no nos caiga un rayo, de verdad. Pero la persona que juzga a los demás ya se le olvidó la forma en la que Dios los ha tratado. Pero entonces, esa es la primera pregunta. ¿Me gustaría que Dios me juzgara a mí así como yo juzgo a los demás? La siguiente pregunta es, ¿estoy libre de pecado? Cuando tú veas a alguien, cuando quieras juzgar a alguien, te tienes que preguntar, ¿estoy libre de pecado? ¿Qué opinan? Nos tomamos una pausita para que no se nos responda. Josías, ¿tenemos algo así como para tapar este? Muy bien, continuemos. Entonces, a ver, vamos a ver si sí pusieron atención o si la lluvia ya hizo que se nos olvidara todo. ¿Cuál es la primera pregunta que te tienes que hacer antes de juzgar a alguien? ¿Cuál es la primera pregunta que te tienes que hacer antes de emitir juicio? Sí, me gustaría que Dios me juzgara a mí de la misma forma que yo juzgué a esa persona. Y a menos que seas la persona más santa del mundo o a menos que seas alguien perfecto, yo diría, no, yo no quiero que Dios me juzgue a mí como yo muchas veces he juzgado a las demás personas, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿estoy libre de pecado? Y fíjate la ilustración que da Jesucristo. Esta ilustración es una ilustración muy buena porque es muy memorable. Dice, ¿por qué miras la mota o la paja o la astilla que está en el ojo de tu hermano
y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, fíjate esta ilustración que está dando Jesucristo. Está diciendo, no puedes ayudarle a tu hermano. Imagínate que ves a tu hermano, a tu hermana que tiene aquí una astilla, una basurita en el ojo, y tú se la quieres ir a sacar, pero traes una viga en tu ojo. Obviamente es una exageración, ¿verdad? Nadie puede caminar así por la calle con una viga metida en el ojo. Pero aunque sea una exageración en la vida real, en nuestra vida espiritual muchas veces así somos. Muchas veces tenemos una viga de pecado en nuestras vidas. Muchas veces nos preocupamos por un pecadito menor de algún hermano, una falta menor de alguien más, pero yo estoy caminando, cargando con un pecadísimo en mi vida. Les doy algunos ejemplos. Estos ejemplos nada más son así, no estaba pensando en nadie ni nada, simplemente son ejemplos que se me vinieron a la mente. Pero imagínate que tú ves a un hermano que fuma y eso te causa molestia en tu corazón. Y dices, ese hermano, ¿cómo? Es adicto al cigarro y quién sabe qué tanto. Pero la viga que tengo en mi ojo es que yo tengo una tremenda adicción a las redes sociales y a mi teléfono en general. Yo puedo ver al hermano fumando y lo juzgo, y por acá estoy todo el día. Me habla mi familia y no los pelo, no les hago caso, no estoy trabajando porque estoy nada más aquí en el teléfono todo el tiempo. Esta es la viga en mi ojo y no me doy cuenta, estoy ciego a ella. Te doy otro ejemplo. A lo mejor ves a una persona que no te gusta la forma en la que educa a sus hijos. A lo mejor siente que no los están educando bien, que les dejan hacer lo que quieran o qué sé yo. Y eso te molesta y quieres ir y juzgarlos, pero no te das cuenta que la forma en la que tú educas a tus hijos los está destruyendo. Tu ira, la forma en la que los maltratas o a veces hasta los golpeas de una forma mala. No estamos en contra de que se le dé disciplina a los hijos, incluso disciplina corporal, pero tú la forma en la que los golpeas con ira, o les hablas, o les dices groserías, o cosas así, eso es tu vida. Y te molesta que alguien más sea permisivo con sus hijos. Un ejemplo más. A lo mejor ves a alguien que tiene un novio que no es creyente. Y eso te molesta en tu corazón. Dices, ¿cómo se atreve esa persona a tener un novio que no es creyente? Que no sabe que no debemos de estar unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pero tu viga es que tienes una adicción tremenda a la lujuria en tu corazón. A lo mejor esa persona tiene a su novio inconverso, pero tú lo que haces en privado en tu casa por la lujuria que tienes en tu corazón, eso te condena a ti. Esa es la viga que tienes en tu ojo. Entonces, estos nada más son ejemplos, pero es para ilustrar lo que Jesucristo está diciendo. ¿Cómo puedes ir a quitarle una astillita a una persona cuando tienes tú cargando una viga ahí en el ojo? Y Jesucristo da un regaño fuerte, dice, hipócrita, versículo 5. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota de tu hermano, del ojo de tu hermano. Entonces, mira, no está diciendo que no lo ayudes, no está diciendo que no ayudes a tu hermano, no está diciendo que no le saques la mota o la astilla de su ojo, pero está diciendo, no seas hipócrita, primero examina tu propio corazón, examina tu propia vida, primero confiesa tu propio pecado, primero arrepiéntete de tu propio pecado, primero ven con Dios y ponte a cuentas con Él por tu propio pecado. Y entonces ahora sí ya puedes ir y ayudar al hermano, a la hermana que tiene pecado en su corazón. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. Y esta tercera pregunta no viene directamente de este pasaje, pero esta pregunta viene de la enseñanza de Jesucristo, viene de la enseñanza de la Biblia. La pregunta es, ¿cuál es mi intención
al juzgar a la otra persona? La primera pregunta era, ¿me gustaría que Dios me juzgara con el mismo estándar que yo lo juzgo a Él? La segunda pregunta es, ¿yo estoy libre de pecado? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es mi intención al juzgar? ¿Cuál les dijo Jesucristo que son los mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento más importante según Jesucristo? Amar a Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo más importante? Amar a tu prójimo. Entonces yo te pregunto, ¿esa es tu motivación al juzgar a la otra persona? ¿El amor a Dios es tu motivación? ¿El amor a tu prójimo es tu motivación? ¿Estás ejerciendo el juicio porque quieres ver a Dios glorificado, quieres ver que el nombre de Dios sea glorificado y quieres el bien de tu hermano, de tu hermana, quieres que ellos sigan avanzando, que ellos sigan creciendo, que ellos abandonen el pecado que los puede destruir? Porque sí nos dice la palabra, ¿verdad? La palabra en Hebreos capítulo 3 dice que nos exhortemos unos a otros, porque el pecado nos destruye. El pecado es algo malo, algo feo. Y sí es bueno que nos exhortemos entre nosotros, pero ¿realmente esa es tu motivación al juzgar a alguien? ¿O será que tu motivación es sentirte mejor contigo mismo? ¿Será que tu motivación es un sentido de superioridad? ¿Será que tu motivación es decir, mírame a mí, yo soy un santo, yo vengo a la iglesia todos los domingos y hago esto y esto y esto y esto, y mira a esa persona? Falta. Y puedo decir un buen de cosas, ¿verdad? Pero empiezas a juzgar para sentirte superior. O a lo mejor para olvidarte del propio pecado que tú tienes en tu corazón, para poder seguir ignorando el pecado que tú tienes y enfocarte en el pecado de los demás. Entonces te tienes que hacer estas preguntas. Ahora, la última pregunta es esta. ¿La persona está lista para recibir una exhortación? A lo mejor si ya dijiste, ok, estoy juzgando con misericordia, con paciencia. A lo mejor dices, ya lidié con el pecado en mi corazón. A lo mejor dices, mi intención es el bien del hermano, es la gloria de Dios. Pero una pregunta más es, ¿la persona está lista para recibir esa exhortación? Y fíjate lo que dice aquí Jesucristo en el versículo 6. Dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Y este dicho es como un poquito como misterioso, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere? ¿Cómo que no le demos lo santo a los perros, no les echemos perlas a los cerdos, etcétera? Pero creo que el punto de esta ilustración que está dando Jesucristo es que hay gente que a veces no está lista para recibir esa exhortación. Hay gente que a veces no está lista para recibir ese juicio. Y creo que esto nos recuerda a nosotros, nos ayuda a recordar que a final de cuentas Dios es el juez final. Sí, la Biblia nos llama a exhortar a los hermanos. Sí, la Biblia nos llama a lidiar con el pecado en la iglesia. Pero hay algunas veces donde el pecado de alguien más, donde la actitud de alguien más, donde la misma persona se le tiene que dejar en las manos de Dios. Fíjate lo que Pablo le dice a Tito en Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, esto es nada más un ejemplo de cuando llega un momento en el que después de haber exhortado a una persona un par de veces, simplemente ya se les entrega a Dios. Se pone en las manos de Dios y dices, bueno, que Dios haga con esa persona lo que Él quiera hacer. Y esto nos debería de recordar, y este es mi último punto aquí, nos debería recordar que Dios es el juez final. Todo juicio debe de ser dejado en manos de Dios. Yo no soy el juez, mi trabajo no es juzgar a las personas. Sí, como creyente puedo tener una opinión, puedo tener discernimiento, puedo exhortar a alguien, pero mi trabajo no es juzgar a las personas, eso le toca a Dios.
Yo, primero que nada, tengo que lidiar con mi pecado, puedo ejercer discernimiento, pero el rol de hacer el juicio final y determinar quién está bien y quién está mal y quién será condenado y quién será perdonado, eso le corresponde a Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 10 a 13. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Este es un pasaje fuerte, ¿verdad? Porque está diciendo, ¿por qué juzgas al hermano? ¿Por qué desprecias al hermano? Y fíjate, la parte fuerte dice, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Alguna vez has estado en un tribunal, en un juicio? Es intimidante. Es intimidante pararte ahí enfrente del juez, ver al juez ahí declarando, juzgando. Ahora imagínate estar en un juicio delante de Dios. Imagínate comparecer delante de Dios, el juez supremo. Y tienes que recordar esto. Si no fuera por Jesucristo, si no fuera por la misericordia de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados, para justificarnos, si no fuera por eso, todos, absolutamente todos seríamos declarados culpables y seríamos condenados por la eternidad. Pero gracias a la misericordia y al amor de Dios, gracias a su justicia, a su gracia, Él envió a su Hijo Jesucristo. Y Él te justifica a ti gratis, de forma libre, de forma gratuita, te justifica cuando tú pones tu fe en Jesucristo. No cuando vas y te tratas de justificar delante de Dios y dices, mira Dios, me he portado bien, justifícame, porque no hay nada que puedas hacer para que te justifique. Más bien cuando vienes a Él humillado y le dices, Dios, he pecado contra ti, he hecho lo malo y merezco tu castigo. Pero creo en tu Hijo Jesucristo que tú has enviado para morir en mi lugar. Creo en Él, creo en tu salvación. Por favor, perdóname. Y Él te perdona. Él te justifica de forma gratuita. Ya no te declara culpable, ahora te declara justo. Así como su Hijo Jesucristo es justo, te declara a ti justo. Entonces, hermanos, ya para concluir, 4 preguntas que te tienes que hacer antes de ejercer juicio, antes de ir y de exhortar a alguien más. Primero que nada, ¿estoy dispuesto a que Dios me juzgue con la misma medida con la que estoy juzgando a alguien más? En segundo lugar, ¿estoy libre de pecado? ¿O tengo pecado en mi vida, en mi corazón? En tercer lugar, ¿cuál es mi intención al juzgar o al ejercer ese juicio sobre alguien más? Y en último lugar, ¿está lista la persona para recibir esta exhortación? Y lo más importante que quiero que nos llevemos hoy es, tú puedes ser justificado delante de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Confía en Él, pon tu fe en Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu misericordia. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Nosotros pecamos contra ti
todos los días y merecemos el castigo, pero por tu misericordia tú nos has salvado.